Buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos despiertos a un nuevo día. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias le damos por el día que usted nos regala, por su amor y su misericordia para con nosotros y para con su iglesia. Y seguimos orando, Señor, suplicándole que usted dé sabiduría a nuestras autoridades para las decisiones que se toman, que dé sabiduría a los médicos, enfermeras, el personal que labora en los hospitales, que está al frente de la batalla. Deles nuevas fuerzas cada día y un corazón esforzado, y especialmente a nuestros hermanos en la fe que laboran allí. Dele usted el privilegio y la fortaleza de su espíritu para hacer luz y sal de la tierra. Damos gracias por aquellos médicos o enfermeras que llevan a sus compañeros a la oración, a palabras de ánimo, de esperanza en medio de una tarea que puede ser cansada y estresante. Rogamos, Señor, que usted les dé a ellos doble porción de ánimo, de gozo, de esperanza para las tareas que realizan. Siga acompañando a su pueblo, los enfermos de su iglesia, mi Señor. Sabemos de pastores, de sus familiares, ancianos, hermanos en la fe que están hospitalizados por este virus y también por otros motivos. Rogamos que usted sea misericordioso para restaurar su salud, Padre. Rogamos fortaleza, consuelo para aquellos que usted ha llamado a su presencia y los familiares que han quedado, para que en usted encuentren su paz y su fortaleza para seguir adelante. Rogamos que provea sanidad a nuestros hermanos que están en los hogares, en alguna enfermedad, por nuestros niños, por nuestros hermanos que todos los días salen a sus trabajos para buscar el pan de cada día, porque así es esta necesidad en el caso de muchos que que perdieron sus fuentes de trabajo y que tienen que buscar otros caminos. Señor, sea usted misericordioso y su providencia, conforme a su santa promesa, se derrame sobre la vida y en la familia de cada uno de su pueblo, especialmente con las viudas, con los huérfanos, con los que más lo requieran, Padre. Asimismo, denos como iglesia un corazón sensible para estar pendientes unos de otros, cumplir así la ley del amor unos con otros, Padre. Rogamos esta gracia confiando que todo usted lo guía conforme a su amor, Padre, confiando que usted nos acompaña. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre el sincretismo. Una definición sería: en religión es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una correcta coherencia sustancial. También se puede utilizar para resaltar en la religión su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Como podemos ver, hay distintos elementos en la historia de la religión donde se ha ido asumiendo. Cuando los españoles llegaron a México y conquistaron nuestros pueblos, hubo una fusión porque se impuso el cristianismo por la fuerza y algunas expresiones religiosas son más claras, un sincretismo evidente de lo que nuestros antepasados creían y lo que hoy en día profesan también de su fe en el catolicismo romano. El Día de Muertos, por ejemplo, es un claro ejemplo del sincretismo que se dio en nuestro país. Hay otros sincretismos que se dan en nuestros pueblos, en sus fiestas paganas, que tienen tintes religiosos.
la santería, con sus prácticas de ocultismo, el espiritualismo, que se ha fusionado al cristianismo. Entonces podemos decir que el sincretismo es ese proceso por el cual algunos aspectos de una religión son asimilados o incorporados a otra religión. Esto lleva a cambios fundamentales en ambas religiones. En el Antiguo Testamento Dios estaba profundamente preocupado con las presiones y las tentaciones que su pueblo iba a sufrir al entrar a la tierra prometida en Canaán, porque allí habían dioses paganos que tenían los pueblos de este lugar: Baal, Acera, dentro de algunos otros dioses, y estos llegaron a ser tropiezo para el pueblo de Israel, llegaron a convertirse en dioses que adoraron los israelitas. Aún en un acto abominable a Jehová, llegaron a sacrificar sus hijos a Moloc. El pueblo de Dios adoró también, cuando fue llevado cautivo, tanto a Siria como a Babilonia, a los dioses nacionales de estas naciones. La ley de Dios en el Decálogo tenía una seria advertencia acerca de seguir en pos de otros dioses o adorar otros dioses, además del verdadero y único Dios. También los profetas tuvieron la tarea de anunciar los juicios que Dios enviaría sobre su pueblo si ellos hacían un sincretismo de su fe o mezclaban su fe para acomodarla a esas prácticas y doctrinas paganas. En el periodo del Nuevo Testamento fue típico de un extenso sincretismo. Con la expansión del Imperio griego, sus dioses se mezclaron con los dioses nativos de las naciones conquistadas. Luego vino el Imperio romano y la fusión de lo que era la filosofía griega y todos los dioses de la mitología griega con el romanismo. Esa fusión de las dos culturas se le llamó helenismo, que era una forma de pensamiento filosófico y religioso, toda una mezcla como tal. El cristianismo, que nació en esa cultura, no pudo escapar a este tipo de influencias. Ya en su libro Justo L. González nos da cuenta de cómo los padres de la Iglesia no solo propagaron el Evangelio, sino que lucharon por proteger su integridad. El maniqueísmo, una filosofía dualista que identificaba lo físico con el mal, se introdujo en algunas doctrinas. Otro sincretismo fue con el docetismo, una enseñanza que negaba que Jesús hubiese tenido un cuerpo físico. Estos pensamientos filosóficos ya constituían un problema mientras el Nuevo Testamento estaba todavía componiéndose, se estaba completando. Muchas formas de neoplatonismo hacían un esfuerzo consciente para combinar elementos de la religión cristiana con la filosofía platónica y con el dualismo oriental. La historia de los credos cristianos, de los grandes concilios que se dieron, fue porque se buscaba separar todas esas mentiras o engaños, esas artimañas de las religiones y filosofías que querían y habían entrado ya en cierta manera a la vida de la naciente iglesia. Este problema hasta el día de hoy existe en la iglesia. Hay muchas filosofías no cristianas, como el marxismo, el existencialismo, el hedonismo, que buscan el poder del cristianismo. Y otro aspecto fundamental es que
Muchos púlpitos se están llenando de predicaciones basadas en presupuestos y teorías psicológicas más que en lo que dice la Escritura. Así se va dejando poco a poco a un lado todo el fundamento de la fe evangélica y cristiana. El sincretismo continúa siendo una herramienta poderosa para separar a Dios de su pueblo. A veces, por ignorancia, muchas veces el pueblo de Dios acepta teorías, filosofías y las asume como parte de su fe por desconocer la doctrina bíblica y por desconocer todas estas teorías. Cada generación de cristianos tiene que enfrentarse con la tentación del sincretismo. Si nuestro deseo es estar al día o ser contemporáneos en nuestras prácticas y creencias, caeremos en la tentación de ser conformados por los modelos de este mundo. Aceptaremos las prácticas y las ideas paganas e intentaremos hacerlas cristianas. Intentaremos que se acomoden a nuestras doctrinas bíblicas. Hasta cuando combatimos y nos enfrentamos con las religiones y filosofías extrañas, corremos el riesgo de ser influenciados por ellas. Cualquier elemento extraño que se filtre en la fe y la práctica cristiana constituye un elemento que debilita la pureza de la fe. De ahí que en la historia de nuestra iglesia hayan surgido inconformidades o hasta divisiones como tal. Muchas corrientes teológicas de estos tiempos están siendo abrazadas por muchos creyentes sin darse cuenta. El decretar, cancelar, esta teología de la prosperidad, teología de la guerra espiritual, esta teología feminista también, la teología de la liberación en su tiempo, en los años 70, que fue su fortaleza y su tiempo en el cual fue como un boom, pues también le pegó a la iglesia, y más en la iglesia católica romana, donde esa idea marxista se apoderó de la teología en América Latina de algunos sacerdotes. Un ejemplo de ello, y sería bueno el análisis para algunos que puedan, la película del crimen del padre Amaro. Hay una escena de un sacerdote en una guerrilla luchando contra los gobiernos corruptos. Esos son los extremos. Hay muchos otros sincretismos que se van dando en la vida de la iglesia, más sutiles, y que tenemos que aprender a discernir cuando la pureza del evangelio se está contaminando con alguna otra filosofía de nuestro tiempo, con estos valores de la posmodernidad. Mis hermanos, una vez más son temas para ir profundizando más cada uno. Es solo una introducción que vamos dando para que usted se inquiete y sepa que hay temas y áreas donde debemos ir profundizando nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Los pasajes bíblicos para la reflexión de hoy son Primera de Reyes 16, 29 al 34, Primera de Corintios 10, 14 al 23, Segunda de Corintios 6, 14 al 18, Gálatas 3, 1 al 14, Colosenses 2, 8, Primera de Juan 5, 19 al 21. Como resumen de este día diremos que el sincretismo es la incorporación o la combinación de religiones donde se incorporan unas y otras tratando de ajustarse. Uno de los problemas constantes de la religión en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue esas prácticas de las religiones paganas donde ellos se establecieron o que le rodeaban. En la iglesia del Nuevo Testamento también hubo una lucha contra la influencia de la religión y la cultura griega y romana, lo que se conoció como el helenismo. El cristianismo moderno está amenazado por los intentos de combinar el pensamiento cristiano con la religión pagana y las nuevas formas y valores de la sociedad en este tiempo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a seguir comprendiendo y conociendo cada día más su voluntad.
Primero Dios, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Dios les bendiga.